Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, en esta noche vamos a ver que la naturaleza pecaminosa está en todos los hombres. Quizá usted ya ha notado que aquí en la epístola a los Romanos se nos ha presentado la verdadera y más grande necesidad que tiene la humanidad. ¿Cuál es esa necesidad? No sé si la ha visto. Nosotros, si ponemos atención a la historia de la humanidad, va a notar que el inicio, por ejemplo, de los hospitales, el inicio de las escuelas, detrás de ese tipo de obras ha estado la iglesia cristiana. ¿Será la gran necesidad del mundo la educación, los alimentos, que todos tengan ropa, salud, trabajo? ¿Sabe que si nosotros como iglesia nos organizáramos y lográramos suplir todas estas necesidades que tiene la humanidad, la necesidad única que la epístola a los Romanos nos presenta sigue sin ser llenada? ¿Cuál es la verdadera y única, verdadera gran necesidad que tiene la humanidad? Es reconciliarse con Dios. La humanidad, hemos visto hasta aquí, está condenada a su pecado. Pero Dios en su misericordia, además de haber presentado su justicia para condenación, porque Él ha sido ofendido en su santidad por nuestro pecado, Él nos ha dado la justicia para salvación, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros entendamos que la humanidad no está enferma, la humanidad está muerta. Nosotros antes de conocer a Cristo no estábamos enfermos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, si nosotros como iglesia un día nos enfocáramos a tratar de aliviar todas las necesidades del mundo que acabamos de mencionar, como los alimentos, la ropa, el trabajo, la salud y todas esas cosas, realmente lo único que estamos haciendo es darle medidas paliativas al mundo. Medidas paliativas para la carne. Pero la Biblia dice que están muertos. ¿Cuál es la verdadera gran necesidad? Sigue allí sin ser llenada. La salvación del alma. Por eso que la iglesia tiene una función tan única en este mundo y que ninguna otra institución de la humanidad va a poder hacer. La iglesia está aquí para eso, para llenar esa necesidad, la salvación del alma humana. Guiar a las personas a la reconciliación con Dios. Y para los que tenemos hijos, quizás nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cierto? Tratamos de darle la mejor educación, la mejor ropa, la mejor alimentación, darles regalos, pero hay algo que es más importante. Y tiene que ver con esta misma misión que tiene la iglesia. Que conozcan a Cristo, ¿no es así? Guiarlos para que conozcan a Cristo. Nosotros no nos vamos a llevar nada al cielo, pero que sea el deseo de nuestro corazón que nos podamos llevar a nuestros hijos. La salvación del mundo, la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestra familia. Esa es la verdadera misión, que nosotros podamos llevar la palabra al mundo para que el mundo sea salvo de las consecuencias de sus pecados. El apóstol Pablo dice más adelante que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Aquí en este pasaje vamos a ver que se nos presenta a Adán y a nuestro Señor Jesucristo, a ambos, cada uno representando a un tipo de hombre. Adán es el hombre creado, que cayó y que pecó y que nos afectó a todos. En la caída de Adán estamos todos afectados. Todos por Adán tenemos naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos de Adán en adelante han sido infectados con esta muerte, el pecado. Todos tenemos pecado en nuestra vida y estamos separados de Dios. No podemos entrar en su presencia y la consecuencia de ese pecado es la muerte.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que Adán le comunica a todos los seres humanos la muerte, no solamente física, sino que también espiritual. Pero esto es lo maravilloso del Evangelio aquí en Romanos capítulo 5. Hay un segundo Adán. Hay un segundo Adán. Y ese segundo Adán es Jesús. A diferencia de Adán, el primer hombre creado y que finalmente desobedeció y nos llevó a todos al pecado, Jesús es Dios hecho hombre. Es perfecto, es obediente, es santo y murió por nosotros para limpiar el pecado del primer Adán y darle salvación a todos. Así que es insoslayable la unión que nosotros tenemos con Adán. Todos estamos unidos de alguna manera a Adán. Él nos ha transmitido la muerte, nos ha transmitido el pecado, tal como nosotros no elegimos a nuestros padres. ¿Alguno de ustedes eligió a sus padres? No es cierto, nadie elige a sus padres. Pero a Jesús sí. Todos están siendo llamados en el día de hoy por la iglesia, por la predicación del Evangelio, a que así como no pudimos elegir a otro, no pudimos elegir entre Adán y otro, estamos todos en Adán, pero ahora viene Cristo y ofrece a todos la salvación, la limpieza de sus pecados y la vida eterna. Dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La primera parte del versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Nosotros no es que pecamos y por eso nos volvemos pecadores. No, lo que está diciendo acá es que nosotros somos pecadores por naturaleza. Tenemos una disposición natural a ser rebeldes, a ser desobedientes. Y eso lo podemos ver incluso con los niños pequeños. ¿Notó usted cuando sus hijos eran pequeños, eran bebés incluso, y eran rebeldes y desobedientes? ¿Quién les enseñó eso? Nosotros no les tenemos que enseñar desobediencia, eso lo saben solos. Tenemos que estarles enseñando obediencia, porque el pecado es natural al ser humano. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Tito la carta en el capítulo 1, versículo 15, hablando de la naturaleza humana, le dice a Tito, Tito, aún su mente y su conciencia están corrompidas. El ser humano está totalmente corrompido. No está enfermo, está muerto en delitos y pecados. Mire conmigo ahí, aquí mismo en el capítulo 5, miremos por favor versículo 19. 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso, ¿no? En Adán todos pecaron, pero ahora viene este segundo Adán, que es Jesús, que es perfecto, que muere por todos, y todo aquel que crea en él puede ser salvo y limpiada su culpa. En esta semana estuve investigando acerca de cuántas personas hay en el mundo. Y yo me había quedado con el dato antiguo del año pasado. 7.200 millones de seres humanos. Hoy día, el número, si usted lo revisa hoy mismo, 7.700 millones de seres humanos sobre la Tierra. Hace unas horas estuve revisando cuántas personas murieron solamente hoy. Y ya iban 90.000 personas muertas solo en un solo día. Al año van 21 millones de seres humanos muertos y solamente estamos en el mes de mayo. La Biblia no miente cuando dice que la muerte reina. Desde Adán en adelante se introdujo no solamente la muerte física, se introdujo también la muerte espiritual. Somos tan débiles. En cualquier momento podemos perder la vida. Pero la pregunta es, ¿estás en Adán o estás en Jesús? En el principio Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando aparece Satanás en el huerto del Edén y se presenta ante Eva, le dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? En Génesis capítulo 3. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice aquí entonces que por un hombre entró el pecado en el mundo, y fue en esa ocasión, en el jardín del Edén. El hombre buscó su propia voluntad aparte de Dios, y pecó, desobedeció en contra de Dios, y ahora se introduce algo nuevo, algo que él no creyó que le iba a pasar. Satanás le ofreció más de lo que aparentemente Dios le ofrecía. Hasta ese momento, Adán y Eva tenían una relación con Dios y podían hacer ciertas cosas y otras no. Pero Satanás aparece y le ofrece más cosas. Le dice, vas a ser como Dios y no vas a morir, vas a seguir viviendo y vas a tener un conocimiento pleno de todo. Vas a conocer más. Y además puedes probar más sabores, conocer y probar más comidas, como este fruto. No hay ningún límite para ti. Y se despertó en el corazón del hombre la insatisfacción. Es decir, parece que Dios me tiene limitado. Parece que Dios no me ofrece todo. Pero este ser que me está hablando me ofrece más que Dios. Y ellos desobedecieron y prefirieron obedecer a Satanás que obedecer a Dios. El resultado, el pecado entró en todo el ser del hombre. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, ¿cierto? Pero ¿cuándo llegó a ser un ser viviente? Cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y luego hizo a Eva. Pero notan que tomó todo de Eva, sacó un hueso de Adán y no sopló aliento de vida en Eva. Porque sacó todo de Adán. Sacó la parte física y sacó también la parte espiritual. Por lo tanto, cuando peca el ser humano, se pone a Adán como representante de toda la humanidad. Y es Adán entonces el que traspasa esa naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes. ¿Quién es el único ser humano que vino a este mundo y que no fue concebido por hombre alguno? El Señor Jesucristo. Él no fue concebido por hombre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo obró en María y fue concebido virginalmente. Por eso que el Señor Jesucristo no tiene naturaleza pecaminosa, porque no fue engendrado por varón, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ve que el ser humano, el hombre, traspasa de generación en generación a sus hijos y a los hijos de sus hijos la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros recibimos el pecado por nuestros padres. Pero hay uno que se nos dice, es el santo ser que nacerá. En Lucas lo dice, el Señor Jesucristo. Él no fue concebido por hombre alguno, Él fue concebido por una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Y lo mismo nosotros, los creyentes. Cuando nosotros conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tuvimos un nuevo nacimiento en Cristo, no de la carne, sino espiritual. Mire conmigo por favor Juan capítulo 1. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Igual que el Señor Jesucristo. Él no fue engendrado de forma humana, sino de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo. Y cuando un pecador que antes estaba en Adán, que había recibido la naturaleza pecaminosa, como todos nosotros, creímos en Cristo, ¿qué ocurrió? Ocurrió un nacimiento nuevo,
parecido al del Señor Jesucristo. Dice que fuimos engendrados de nuevo, como Pablo lo explica en 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas, engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Nuevas criaturas. Qué maravilloso, ¿no? Somos nuevas criaturas. Ya no estamos en Adán, si creímos en Cristo. Ahora estamos justamente en Cristo. Si volvemos a Romanos capítulo 5, sigue diciendo el versículo que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice también, y por el pecado, la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Así lo dice también, lo acabamos de leer en 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De ahí en adelante, los seres humanos somos tan frágiles. Somos como una sombra que se desvanece. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis qué será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. De ahí que el ser humano tiene esta única y más grande necesidad, reconciliarse con Dios. El único que le puede dar vida nueva, perdón de pecados y transformarlo en una nueva criatura es Dios por medio de la obra de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo como iglesia, con todas las personas que conocemos. Decirles que se tienen que reconciliar con Dios. A nuestros niños también, desde que son pequeños, explicarles día a día incansablemente el Evangelio para que en algún momento ellos también puedan conocer a Cristo. Este pecado, dice después en el mismo versículo 12, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, desde Adán en adelante ha pasado este pecado de generación en generación. Todos tenemos el pecado y la consecuencia de esto es la muerte, pero también una práctica del pecado. Una práctica del pecado. Uno podría pensar, si los seres humanos nacieran neutros, algunos dicen que el pecado es producto del ambiente, de la sociedad. La sociedad es la que hace al hombre malo. Pero si eso fuera verdad, por lo menos por estadística, el 50% de la población del mundo debería ser buena. ¿Por qué el 100% es mala? ¿Por qué el 100% de las personas tienden a la maldad? Porque los seres humanos no somos neutros. Los seres humanos somos pecadores. Y pecamos porque somos pecadores. El apóstol Juan en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado entonces, en todos los seres humanos, es inherente a su ser. Está incluido en todo su ser, en todas sus acciones. La única forma de que ocurra un cambio es que Dios opere a través de Cristo un cambio en el ser de las personas. Nuestro Señor Jesucristo entonces es ese segundo Adán en el cual podemos ser salvos y recibir la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. En Mateo capítulo 4, Satanás trató de tentarlo y de hacer la misma tentación que hizo con Adán y Eva. ¿Recuerdan que Satanás trató de llevarlo a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Tal como lo explica Juan en 1 de Juan 2. Satanás le dice al Señor, luego de 40 días de ayuno, le dice, ¿tienes hambre? Convierte, ¿qué cosa? Las piedras en pan, los deseos de la carne. Luego le dijo, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra y adórame, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mismo proceso que trató de hacer con el primer Adán, lo trató de hacer también con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo en respuesta? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si estás en el primer Adán que cayó, lo único que espera a alguien que está en el primer Adán es la muerte eterna.
Pero todos aquellos que vengan a este segundo Adán, a esta figura que iba a venir, el Señor Jesucristo, va a recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Por qué Pablo introduce esta idea? Es muy importante, porque algunos pensaban en ese tiempo que se era pecador solamente por violar los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, ¿cuándo fueron dados? ¿Se los fueron dados a Adán? ¿Él recibió los 10 mandamientos? No. Moisés recibió los 10 mandamientos recién en Éxodo 20, unos 2000 años por lo menos después de la creación de Adán. Por lo tanto, no se es pecador por violar la ley de Moisés. Pablo le está diciendo aquí, no, es mucho más antes. Es mucho antes que eso. Desde Adán en adelante que hay pecado. No hay pecado porque se dieron los mandamientos. No. Antes también había una ley dada en el corazón de los hombres. Aquí mismo en Romanos capítulo 2, mire conmigo ahí el capítulo 2, versículo 14, por favor. Romanos 2, 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El hecho de que los hombres desde Adán hasta Moisés no hayan tenido los 10 mandamientos, eso no los convierte en inocentes. También hubo mucho pecado desde Adán hasta Moisés. Por lo tanto, el obedecer o desobedecer la ley de Moisés no hace a un ser humano pecador. El ser humano ya es pecador. Y la ley apareció solamente como una ayuda. ¿Recuerdan que la ley es una ayuda realmente? Es un obrero fiel que está para mostrarle al ser humano cuán pecador es. Todos los seres humanos son pecadores. No se necesita la ley para que el ser humano reconozca su pecado. Dice el resto del versículo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Hipotéticamente, Pablo está diciendo, no habría culpabilidad si es que es la ley la única que puede revelar el pecado. Eso está diciendo. Porque también estaba la falsa creencia, lamentablemente, dentro del ambiente cristiano, introducido lamentablemente por judíos, de que la salvación venía por obedecer la ley. Pablo se ha dedicado mucho aquí en Romanos a explicarnos que la salvación no es por obras. La salvación no es por obedecer o no la ley. La ley es un instrumento para mostrar cuán pecadores somos, cuán desviados estamos. Trate de cumplir los 10 mandamientos y sus 613 artículos en que se divide. Va a fracasar en menos de 5 minutos. Es imposible obedecer perfectamente la ley moral de Dios. Es imposible. Y desde Adán en adelante vemos constantemente el pecado. Por ejemplo, Caín. ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Lo mató. Sin la influencia de la sociedad que tenemos en el día de hoy, sin toda la información sobre armas, sobre formas de quitarle la vida a otro, sin ninguna de las cosas que hoy día nos oprimen a nosotros y que nos dan mucha información para poder pecar, Caín, sin nada de eso, sintió odio y mató a su hermano. En tiempos de Noé, se nos dice que el deseo continuo de los hombres, ¿qué era? Solamente el mal. Y no había ley en ese tiempo, no estaban los 10 mandamientos. En el tiempo de la Torre de Babel, en el tiempo de los egipcios, el pecado siempre ha estado. Porque ¿dónde está el pecado? Está no afuera, está dentro del corazón del hombre. Y el único que puede hacer una obra allí es el Señor Jesucristo. Si se aplica la obra de Cristo a la cruz de cualquier pecador, Él lo puede limpiar y hacerlo una nueva criatura. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que esto indica que ha habido muerte y pecado no solamente desde Moisés en adelante,
La gente que vivió entre Adán y Moisés también son culpables delante de Dios. No es solamente pecado los que violaron los 10 mandamientos y los que vivieron antes fueron inocentes. No hay culpa para ellos, no. También la hay. También son responsables delante de Dios. Siempre ha habido responsabilidad delante de Dios. La ley, que apareció mucho después, es solamente una ayuda para mostrar la pecaminosidad del hombre. Por eso dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La pregunta que él deja media abierta ahí en el versículo 13, esa hipótesis, la deja anulada aquí. Dice, no es posible. Sí había culpa, porque reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo pecó Adán? ¿Cuál fue la manera de transgresión de Adán? Adán recibió el mandamiento no con tablas de piedra, Adán recibió el mandamiento audiblemente, porque Dios le habló a Adán directamente. Y él pecó a pesar de eso, así. Dios mismo mandó a Adán y a Eva en un ambiente perfecto para no pecar. Sin embargo, igual desobedecieron. Por lo tanto, no importa si recibiste el mandamiento audiblemente de Dios, no importa si lo recibiste por las tablas de la ley, no importa si usted nació quizás en una familia cristiana o una iglesia cristiana. Hay personas que prácticamente han nacido en la iglesia, ¿no es así? Eso no significa que no tengan culpa y que no necesiten también a Cristo. Todos los seres humanos deben personalmente responder y venir a Cristo. No pensemos que porque nacimos prácticamente en la iglesia somos automáticamente salvos, o porque fuimos hijos de muchas generaciones de creyentes automáticamente somos salvos. No es así. Cada ser humano es responsable de venir delante de Dios. La naturaleza pecaminosa está en todos los hombres, absolutamente en todos, no solamente en algunos. Así que la pregunta en esta noche es, ¿está usted en Adán o está en Jesús? La naturaleza pecaminosa está en todos los hombres. Y esta es la verdadera necesidad que tiene el ser humano, reconciliarse con Dios. Si nosotros ya hemos sido salvos, ¿cómo tenemos que ser? ¿A la imagen de Adán? No, a la imagen de Cristo. ¿Adán qué hizo? Desobedeció. Nosotros estamos en Cristo, entonces ¿cómo tenemos que ser? A la imagen de Cristo. Cristo obedeció. Cristo se sometió al Padre, le obedeció en todo. Aún llegó a la muerte, muerte por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que aún no creen en Cristo? Insistir, seguir hablando. Todavía hay gracia y todavía hay tiempo para que se arrepientan. Tenemos que decirles, tú no te puedes salvar por tus obras, tú no te puedes salvar por tus méritos o por tu esfuerzo. Tienes una enfermedad que se llama pecado y el único que te la puede quitar es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que puede limpiar un corazón lleno de pecado, darle su perdón y la vida eterna. Vamos a orar.